Hola, ¿qué tal? Me da gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta enseñanza, estos días viernes que Dios me permite compartir el estudio de lo que es la segunda carta de Pedro. Le pusimos a esta serie una iglesia alerta. Es necesario que la iglesia esté alerta, es necesario que la iglesia camine con certeza acerca de su fe. Después de que Pedro en las enseñanzas anteriores nos habló acerca del crecimiento, nos habló acerca de esas virtudes, de la formación del carácter cristiano. Ahora pasa Pedro a hablarnos acerca de ese cimiento, de ese fundamento de nuestra fe. ¿Quién es ese fundamento? Nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Él es el fundamento, Él es el cimiento de la fe cristiana. El mundo vive sin Cristo, el mundo no quiere saber de Dios, pero en estas enseñanzas que vamos a ver, lo que Pedro nos va a hablar también en esta segunda carta, son enseñanzas que sirven al mundo que no tienen a Cristo para entender que lo que se vive en la relación, en lo que se vive como creyentes, es real, es verdadero, ¿sí? Antes de exponer acerca de ese cimiento, ¿sí?, de lo que vamos a ver el día de hoy y la siguiente semana, Pedro les dio un consejo, les dio una exhortación a los lectores, a la iglesia. ¿Cuál era esa exhortación? Que no olvidaran los fundamentos, que no olvidaran cuáles son esos cimientos de la fe cristiana. Esos cimientos, esos fundamentos, como lo vamos a ver el día de hoy, no son fábulas como el mundo lo menciona. No son historietas, no son mitos, son verdades. Verdades que un hombre que escribió esta carta vio y oyó. Él estuvo presente en ese monte santo, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cimiento de nuestra fe. Posteriormente nos va a hablar acerca habla de su testimonio después de la seguridad que tenemos de la palabra de Dios. La seguridad de lo que Él muestra, de lo que Él vio y oyó, también nos habla de esa misma seguridad que podemos tener en la palabra de Dios. Por eso, en este caso, Pedro le da la importancia a lo que él mismo escribe, que no son fábulas, que no son historietas de ciencia ficción, sino que son realidades de la fe cristiana. Cristo es el fundamento. Cristo es el fundamento donde se edifica la iglesia. Y este es otro tema central de esta segunda carta, que es, aparte del conocimiento, es la certidumbre, es la seguridad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, trata acerca de esa certidumbre que nosotros como creyentes hoy en día podemos tener, acerca de ese testimonio que Pablo, que los otros discípulos dieron acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está utilizando, aquí está uniendo lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, uniendo esa palabra profética con lo que ellos vieron, lo que ellos palparon acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto nos da ánimo, esto trae ánimo, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir trabajando en esa fe cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos una seguridad, tenemos una certeza del evangelio. Si tú eres creyente, no tengas temor, no pienses que estás haciendo una obra que no va a dar ningún fruto. No, claro que no. Porque lo que nos viene hablando la palabra de Dios, lo que nos da a conocer esta palabra de Dios es algo verdadero, porque Pedro fue un fiel testigo. Y eso nos da ánimo, ¿para qué? Para perseverar, para estar seguros del llamado que hemos recibido. Entonces, en este caso, Pedro, ¿sí?, da una razón por la que su mensaje era importante. ¿Por qué? Porque él tiene esa fuente autorizada de parte de Dios y él estuvo presente en ese hecho histórico, ¿sí?, en la vida del creyente. Entonces, el enfoque, ¿sí?, o el fundamento que da en este caso Pedro es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, una experiencia que se relata en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, pero ninguno de ellos estuvo presente. Juan sí, Pedro también. Pedro estuvo allí cuando sucedió. Entonces, él, ¿sí?, da ese testimonio acerca de ese hecho tan maravilloso que fue la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Él utiliza mucho el pronombre nosotros. ¿Por qué? Porque hace referencia a él que estuvo presente,
a Jacobo y a Juan, los únicos apóstoles que estuvieron ahí en ese lugar. Entonces vamos a nuestra Biblia, ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda carta de Pedro 1:16, lo leo completo. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ok, en primer lugar aquí Pedro nos está mencionando, ¿sí?, que él estuvo presente, que él fue un testigo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice ahí en primer lugar que ellos no han dado a conocer ese poder, esa venida de nuestro Señor Jesucristo con fábulas artificiosas. Cuando habla acerca de ese poder, está hablando de ese poder milagroso, de esa capacidad. Y la venida es la palabra parousia, ¿sí?, que está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo que está cerca. Hace referencia a la venida, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Una copia, ¿sí?, una copia del Nuevo Testamento en griego llamada koine, ¿sí?, hace referencia a esta palabra parousia a la visita real de un monarca. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. En ese momento lo que estaba viendo, en este caso Pedro, Jacobo, Juan, era el poder, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la sustancia del Evangelio. ¿Sí? Era un reflejo de lo que en un futuro va a pasar, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo con todo su poder y con toda su gloria. A eso se refiere. Entonces, lo que está enseñando Pedro, ¿sí?, lo que está dando a conocer, no son fábulas, dice aquí. No son fábulas artificiosas. Una fábula, que eso es un cuento, es una ficción, es un mito. Y cuando dice que es algo artificioso, ¿qué quiere decir? Que es un error, ¿sí?, que continúa un error. Entonces, por eso, este conocimiento que menciona Pedro lo menciona en oposición a esas fábulas elaboradas, que lo único que buscan esas fábulas es engañar a la gente. Esas personas que se divierten con la fe de los hombres. Claro, una fe débil. En esa época era lo que nosotros, esas fábulas eran lo que nosotros conocemos como la mitología griega, donde dan rienda suelta a la imaginación, pero lo único que hacen es engañar. Y hoy en día, ¿sí?, hablamos de esas fábulas cuando las religiones, cuando las sectas inventan historias, inventan historietas. Lo triste es que esas fábulas han alcanzado la vida cristiana y lo único que están provocando es alejar a la gente de Cristo, alejar a la gente del Evangelio. Los falsos, por eso esta carta que escribe Pedro, los falsos inventan doctrinas, inventan enseñanzas que no son bíblicas, que lo único que hacen es alejar a la gente de la vida cristiana. Y cuando las ve el mundo, cuando las ven aquellos que no son creyentes, lo que hacen es burlarse del cristianismo. Y se están burlando de Dios. Pero por causa de esos falsos que inventan esas fábulas, te repito, alejan a las personas de los fundamentos de la fe. Esos mitos son relatos fabricados por hombres. Por eso la advertencia de Pedro, y también Pablo mismo advirtió a Timoteo acerca de estas fábulas. Vamos a verlo rápidamente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo mismo que nos habla Pedro, lo mismo que habla Pablo, la advertencia en contra de los falsos, la advertencia en contra de esas fábulas, de esas mentiras, que lo único que hacen es apartarnos de la verdad. Entonces Pedro claramente menciona dos cosas importantes, ¿sí?, que él vivió. Vio a nuestro Señor Jesucristo manifestado en la carne y exhibiendo también su poder.
Entonces Pedro nos está dando un resumen de lo que vio, de lo que oyó en ese monte santo, en la transfiguración. Vio a nuestro Señor Jesucristo en su gloria majestuosa. Entonces él pudo ver la demostración del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese solo acto de la transfiguración tenemos el Evangelio completo. ¿Por qué? Porque nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como Redentor, ese Salvador prometido, que vino, ¿sí? Vino del cielo, que vino en forma de hombre, habitó en este mundo, que murió, sí, tuvo que morir, pero que también resucitó. Y que gracias a ese sacrificio nos permitió acercarnos a Dios, al Padre. Ese sacrificio fue esa prenda segura de nuestra adopción como hijos de Dios. Nos limpió de todo pecado. Todo eso es lo que mostró en ese solo hecho de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso, todo el Evangelio está resumido ahí. Nos libró de la muerte, del infierno. Nos permitió llevarnos a esa eternidad con el Padre. Nos reconcilió simplemente con Dios. Él es el autor, ¿sí? Él es el autor de esa vida eterna. Esos son los fundamentos de la vida cristiana y Pedro lo vio en ese solo hecho de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vio todo el Evangelio y que ahora nosotros lo estudiamos y que ahora podemos verlo como un testimonio vivo, ¿sí? De esa fe que ahora nosotros tenemos. Por eso Pedro menciona, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él observó, él estuvo presente y pudo ver la grandeza, el esplendor, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es la referencia a la transfiguración. Él estuvo presente, escúchame bien. Ahorita vamos a ver lo que significa ser un testigo, pero él estuvo presente como ese testigo cuando Cristo fue declarado Hijo de Dios por una voz, escúchame, no de un hombre, sino una voz del cielo. Solamente había 3 personas ahí presentes, pero 3 personas bastaron para dar ese testimonio de ese milagro tan hermoso y tan maravilloso. Solamente 3 personas. Y Pedro cita aquí que vio con sus propios ojos esa majestad de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Juan también lo menciona. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Otro de los que vieron, que estuvieron en ese monte santo en la transfiguración, Juan. Entonces ellos estaban hablando de esta persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo, que su vida, su ministerio se llevaron a cabo en un lugar que Dios estableció, en un tiempo, en una época también determinada. Esa transfiguración fue una visión anticipada de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de ese retorno de nuestro Señor Jesucristo para reinar, ¿sí? Para reinar en la vida de los creyentes sobre toda la tierra. Podemos verlo específicamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1. Mateo 17, 1, dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte en un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínate esa experiencia que vivió Pedro, que vivió Juan y que vivió Jacobo. Dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Esa nube se entiende que era la presencia de Dios, el Shekinah de Dios. Dice, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd.
Versículo 6. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Te imaginas esa experiencia de Juan, de Jacobo, de Pedro? Que vieron esa gloria, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos están dando testimonio de esa gloria, que escucharon esa voz audible del Padre, esa presencia del Padre en ese lugar. Entonces lo que está haciendo aquí Pedro es refutar la acusación acerca de que esto no era verdad. Y Pedro da 3 pruebas de esa transfiguración. El testimonio de la vista, que es lo que acabamos de ver en este versículo. El testimonio del oído, que vamos a ver ahorita. Y el testimonio de la presencia personal. Ellos, lo que quiere decir aquí no es que vieron a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, no. Lo que nos está mencionando simplemente es que en ese monte vieron la gloria majestuosa del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es una pequeña prueba de cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo en esa segunda venida. Entonces, ellos fueron esos testigos. ¿Qué quiere decir la palabra testigo? Testigo proviene de una raíz que quiere decir repetir o hacerlo de nuevo. Las personas que se les llama testigos son aquellos que después de haber observado algo, ¿sí? Haber observado algo en algún lugar, son capaces de dar cuenta exacta y completamente lo que ha ocurrido, ¿sí? Narrar exactamente lo que ellos vieron, lo que ocurrió en ese lugar. Entonces, los testigos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, son vitales. Eran vitales en este caso para la ley. En materia civil se requiere de la presencia de 2 testigos para ciertos actos. En materia penal, para condenar a alguien también se necesitaba, en este caso, el testimonio de esos testigos. Entonces, aquellos que se levantan en un púlpito, aquellos que solamente hablan especulaciones y que no están en la Biblia, no son verdaderos, ¿sí? No son verdaderos pastores, no son verdaderos siervos de Cristo. Pues aquel que conoce la verdad, aquel que enseña la doctrina de la palabra de Dios, es un legítimo siervo de Cristo, como lo fue Pedro, como lo fue Pablo, como lo fue Jacobo. Entonces, este testimonio que da Pedro, ¿sí? Nos da la seguridad de que Cristo, ¿sí? Es real, de que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Tal vez no resucitó delante de nuestros ojos, pero a través de ese testimonio que ellos dan de forma clara, ¿sí? A nosotros nos da esa seguridad. Aparte le añadimos el testimonio que nos da la conciencia, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, todo esto para nosotros, los creyentes, y si tú quieres también, que no conoces de Cristo, puede ser el fundamento de una fe viva, de una fe verdadera. Dice el versículo 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria, o sea, de la presencia de Dios, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí nos está dando el testimonio de lo que Él escuchó. Ya vimos de lo que Él vio, ahorita es de lo que Él escuchó. ¿Por qué? Porque dice que Cristo recibió del Padre honra y gloria. Honra se refiere a algo valioso, algo digno, algo de mucho valor. Entonces les estaba mostrando en este caso a estos discípulos lo valioso, lo digno, lo precioso que era nuestro Señor Jesucristo. Les permitió ver la majestad celestial de nuestro Señor Jesucristo en ese lugar y en ese momento. Y asimismo escucharon, oyeron esa voz del Padre. Por eso ellos son esos testigos que explican con precisión lo que vieron y lo que oyeron. Fueron testigos fieles.
Entonces podemos hacer la pregunta, ¿es Jesucristo de Nazaret el Hijo de Dios? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Dios, el mismo Padre, lo dijo. Nosotros no fuimos testigos oculares en ese tiempo de la transfiguración, pero Pedro estuvo allí y él está narrando con fidelidad esa experiencia tan maravillosa y también inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Las experiencias de los hombres se pueden desvanecer, pero la palabra de Dios permanece. Las experiencias son subjetivas, pero la palabra de Dios es objetiva. Los falsos, los maestros apóstatas alejan a las personas de la palabra de Dios, alejan a las personas de la misma verdad que está ahí en la palabra. Los llevan a experiencias míticas, a experiencias profundas, pero que son totalmente contrarias a lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Por eso podemos ver videos de personas que les avientan el saco, que no sé qué cosa les haces, ni se tiran al suelo y se empiezan a revolcar. Esas son experiencias simplemente subjetivas. Eso no es real. Lo objetivo es la palabra, donde tenemos que fundamentar nuestra fe. No es en esos videos donde nosotros fundamentamos nuestra fe, es en la palabra de Dios, no en palabras fingidas, sino en la palabra inspirada por Dios. Hermanos, gente que nos escucha, esto es un asunto de vida y muerte. Si eres una persona que cree la verdad, vivirás, pero si crees esas mentiras, morirás. Esa es la diferencia entre salvación y condenación. Entonces el Padre, regresando al versículo, dice, el Padre dio honra y gloria. Y entonces dice, le fue enviada una voz que decía, este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia. Esa palabra complacencia, ¿qué quiere decir? Que es aprobado por Dios. La experiencia de Pedro no solamente fue ocular, sino también fue auditiva. Estuvo presente cuando se escuchó esa voz del Padre. Una expresión audible de honra hacia nuestro Señor Jesucristo. Hacia ese Hijo de Dios manifestado en carne, en ese lugar, en ese momento. Y lo podemos ver como dice, esta es una expresión acerca de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Y posteriormente dice, mi Hijo amado, del cual tengo complacencia. Ese Mesías declarado en las profecías y que demuestra, ¿sí?, con esas palabras, mi Hijo amado, que tengo complacencia, nos muestra la aprobación del Padre. Y no solamente eso, sino la relación tan estrecha que existía con el Padre y el Hijo. Entonces, el Padre, Dios, estaba confirmando a nuestro Señor Jesucristo. Primero lo confirmó en el bautismo y ahora también en la transfiguración. Vamos a Isaías 42:1. Isaías 42:1. Dice, el siervo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Por eso tiene el título, el siervo de Jehová. Porque él era ese Mesías. Él es enviado por Dios. ¿Para qué? Para traer la salvación al mundo. Entonces Pedro nos da el énfasis acerca de ese siervo encarnado que tuvo que sufrir y que posteriormente, cuando pasa la transfiguración, nos habla de la realeza, nos habla de la segunda venida de Cristo como rey y como juez. Hermanos, de verdad, podemos mencionar aquí que no hay otra forma de ser amados sino solamente por Él. Ni tenemos que buscar otro amor que no sea el de Dios. Concluimos con el versículo 18 que dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Esa voz, esa palabra enviada quiere decir producida. ¿De dónde? Del cielo, de la Shekinah, de la gloria de Dios. Ellos la escucharon. Dice, cuando estábamos en el monte santo. Estaban, ¿qué quiere decir? Que estaban en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está dando el tercer testimonio. La presencia física, físicamente ahí estaban.
Ellos lo escucharon, escucharon de forma clara. ¿Cuándo? Cuando estaban con nuestro Señor Jesucristo. Él los llevó hacia ese monte. Entonces aquí vemos lo que hoy en el mundo también, en lo que es la parte legal, podemos definir como el testimonio de 3 hombres, 3 testigos. Y eso nos da la autoridad completa de que ese hecho fue algo real. Fue un hecho de la vida real de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ellos estuvieron presentes en ese monte santo. ¿Por qué monte santo? No porque fuera sagrado ese monte, no. Simplemente porque en ese monte se llevó a cabo un acontecimiento sagrado. Donde el Señor Jesucristo se presente. Él es la fuente de toda santidad. Él hace todas las cosas santas. ¿Sí? Por la presencia, por su presencia simplemente. Tú que nos escuchas, si no eres creyente, si tú decides venir a Cristo, tú te arrepientes, rindes tu vida, Él puede cambiar tu vida y te puede, ¿sí? Te puede llevar a esa santidad, porque Él, repito, Él es la fuente de toda santidad. Él nos prepara para esa santidad. Él nos acerca para estar con el Padre. Dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Levítico 19, 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Asimismo, en la vida del creyente, en el cristiano, cuando viene a Cristo, su sola presencia nos transforma, su sola presencia nos cambia y nos lleva a esa santidad. Pero tenemos que vivir arraigados a Él, pegados a Él, juntos, caminar con Él. Y eso solamente estudiando en una comunión. Entonces, Pedro nos está afirmando, ¿sí?, esa doctrina de la fe cristiana. Aseguró que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios, que la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, su obra es verdadera. Su muerte no solamente fue un ejemplo, sino fue un logro, porque a través de esa muerte y de esa resurrección es que el ser humano pudo acercarse al Padre, pudo recibir la vida eterna. Pero no todo el ser humano, sino solamente los que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Él logró esa vida eterna para el ser humano en esa cruz. Al salir de esa tumba, Él nos redimió, ¿sí? Él nos rescató y nos dio la libertad de la esclavitud del pecado. Los falsos lo niegan a Cristo, niegan su cruz. Pero Cristo cumplió esas profecías y nosotros creemos en esa palabra. Los falsos niegan la autoridad de la palabra. Si nosotros recibimos el mensaje del Evangelio, ¿sí?, lo recibimos de esos testigos que estuvieron presentes, que caminaron y que vieron a nuestro Señor Jesucristo. Eso es una fuente fidedigna para nosotros. Hubiera sido un privilegio que también a lo mejor nosotros pudiéramos haber caminado con Él, pero también a lo mejor hubiéramos tenido que ver cuando nuestro Señor, nuestro Maestro, hubiera sido colgado de ese madero. En ese tiempo también Tomás en su momento pues dudó, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, cuando Tomás llegó, le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no oyeron y creyeron. Nosotros creemos por el testimonio de estos hombres que estuvieron ahí presentes. No lo vimos, ellos sí, pero creemos. Y entonces somos como bienaventurados. No pudimos participar de esa experiencia de Pedro, pero nos dejó un relato de esa experiencia tan hermosa y tan maravillosa. Y ahora lo tenemos en la palabra de Dios. Y nosotros, así también como Pedro lo mencionó al principio de esta segunda carta, hoy tenemos una posición igual de preciosa en cuanto a la fe. Segunda carta de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tenemos esa misma fe preciosa por causa de ese testimonio vivo. Podemos
ser beneficiarios de esa experiencia, ¿sí? Al meditar, al permitir que el Espíritu Santo de Dios nos revele esa misma gloria, esa misma majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y esos son los fundamentos de nuestra fe. Un testimonio real, un testimonio verídico de esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, gracias por seguirnos escuchando. Son las bases, son los fundamentos. Cada enseñanza nos da una palabra de vida. Cada enseñanza de los pastores, de las cápsulas que se están transmitiendo, son vida para los creyentes. Entonces, yo te invito a que sigas escuchándolas, yo te invito a que prestes atención, porque son los fundamentos, porque son las bases del caminar como cristianos. Cuídense mucho, Dios les bendiga y si Dios permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. No se olviden, hay ya enseñanzas presenciales los días domingos. Si tú eres una persona que puede asistir, hazlo, porque es importante que tú también participes de forma presencial de esa comunión. Cuídense, Dios les bendiga. Me gusta estar con ustedes. Gracias.